con gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Manifiesto con total tranquilidad y convicción que tengo un gran gusto de que esté en nuestro programa un querido amigo, un hombre de bien, un hombre por el cual yo siento un profundo respeto y además de la amistad. Pero quiero señalar que la ciudadanía está en la tarea de encontrar hombres transparentes, coherentes y con total honestidad. Yo creo que ese no es que sea un mérito, pero es una condición indispensable para que la ciudadanía crea en la dirigencia. Es de los partidos, tenemos problemas casi todos, pero tengo que decir que la persona que hoy está fue presidente de la Cámara de Diputados, y yo lo quiero mucho a pesar de que es hincha de Huracán, pero tengo que manifestar que está en la tarea de rendir homenaje en los 40 años de la muerte de ese gran argentino que fue el doctor Ricardo Balbín. Me estoy refiriendo, y la hice un poco extensa la introducción, porque quiero que la gente conozca cuál es mi manera de pensar. Y esto es lo que yo siento y lo manifiesto públicamente por mi querido amigo, presidente de la Cámara de Diputados, el amigo Rafael Pascual. Querido Rafael, muchísimas gracias por estar hoy en nuestro programa en Corrientes de Pensamiento. Muchas gracias a vos, Pocho, por la invitación. Muchas gracias por los conceptos. Para mí, por supuesto que siento el mismo afecto y el mismo respeto político por tu trayectoria, por tu lucha, por tu personalidad. Así que para mí es un placer estar nuevamente en este programa donde tenemos la particularidad especial de poder dialogar con tranquilidad, cosa que es bastante poco frecuente en la televisión. Permitime antes de comenzar decirte que estoy acá en el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, aprovechar para agradecerle a todo el equipo del Círculo de Legisladores, a Marcelo Musillo, a Karina, a Ariel Gutiérrez y a todos los muchachos y chicas que trabajan en el Círculo que hacen posible que esta emisión salga con esta nitidez y decirte también que en este marco que has hecho vos en la introducción, decir también que el Círculo de Legisladores es un ámbito de coincidencia, donde están representados todos los sectores de la vida política argentina sin distinción. Acá no hay exclusiones de ningún tipo, se respetan todos los pensamientos y todos los matices, y trabajamos en defensa de la política y en defensa de la Unión Nacional. Bueno, yo transmito también mi saludo y te agradezco mucho, Rafael. Yo integro, suelo estar menos que vos ahí, pero me resulta muy grato lo que acabas de manifestar, que creo que es de alguna manera lo que perseguimos con este programa que tiene varios años, que es que todos los pensamientos se puedan expresar. Así que yo te agradezco mucho, Rafa, querido. ¿Y qué te parece si comenzamos con lo que ustedes están haciendo con respecto a que el 9 de septiembre, creo que se cumplen los 40 años de la muerte de don Ricardo Balbín? Sí, nosotros estamos trabajando con una comisión permanente de homenaje que se ha constituido a raíz de cumplirse estos 40 años, en aras de la reivindicación de esta gran figura nacional que es para nosotros el doctor Ricardo Balbín. Yo quisiera brevemente hacer una pequeña semblanza. Totalmente. El doctor Balbín es para mí el representante más cabal de la defensa de la democracia. Fíjate, Pocho, que Balbín nació en 1904, inició su militancia, su actuación política
en la década del 20 y como vos decías hace un rato, falleció el 9 de 61. Quiere decir que en esas 6 décadas que van del 20 al 80, en las que Balbín tuvo un protagonismo fundamental para la vida política del país, en cada década hubo un golpe de Estado. Y ante cada golpe de Estado, Balbín tuvo que establecer una estrategia, establecer una forma de esa recuperación de la democracia. Hoy, acá en el círculo hay muchos jóvenes trabajando y yo a veces les digo que como ellos han nacido en democracia, les cuesta mucho trabajo entender cómo es sin democracia. Nosotros que padecimos, lamentablemente por haberlo padecido y lamentablemente por nuestra edad, más de una dictadura, sabemos lo que eso significa. Por eso la figura de Balbín toma esta dimensión. Balbín, en el año 30 se produce el golpe de Estado, que derroca a Irigoyen, para mí tal vez el principio de los males de la Argentina. Exactamente, sí, totalmente. Y inmediatamente después la dictadura convoca una elección, el 5 de abril del 31, donde el radicalismo con la fórmula Pueyrredón-Guido triunfa en la provincia de Buenos Aires contra todos los pronósticos y Balbín es electo diputado provincial. Ahí la dictadura anula las elecciones, porque no permite que el Partido Popular pudiera haber ganado la elección, y Balbín por primera vez se queda sin su banca. Y empieza su tarea en la provincia de Buenos Aires, como él solía definir, por los caminos polvorientos en la lucha contra el fraude. Hay que ubicarse en la época sin internet, sin redes sociales, casi sin teléfono, con muy pocas comunicaciones, solamente con la presencia física y el trabajo de los diferentes referentes de los partidos que recorrían, en el caso de la provincia o el país, para que los ciudadanos tuvieran una idea de cuál era el pensamiento de cada partido. Así se construían los partidos políticos. Por eso, hoy es difícil de entender, pero armar una estructura en el buen sentido de la palabra que pudiera reflejar qué pensaba un partido en el orden nacional era muy difícil. Llevaba mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Después viene el golpe del 43, el advenimiento del peronismo en el 46, las luchas entre partidos populares, los enfrentamientos muy fuertes, la lucha de Balbín por la libertad, que le cuesta la cárcel, el desafuero y la cárcel. Era diputado nacional y... Exactamente, diputado nacional y presidente del bloque de diputados nacionales, y fue detenido el día en que se llevaban adelante las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde era candidato a gobernador. Pero yo no pongo el énfasis en estos episodios para profundizar las diferencias, sino exactamente lo contrario, para poder demostrar desde dónde Balbín llegó al abrazo con Perón. Y después de la década del 50, después del golpe del 55, después de los golpes contra Frondizi, sobreviene el golpe contra Arturo Illia. Ahí es importante hacer un pequeño punto y una reflexión. Mucha gente creyó durante mucho tiempo que Balbín no había querido ser candidato en el 63 a presidente porque no iba a ganar las elecciones. Exactamente lo contrario. Balbín no fue candidato porque él sabía que su lucha contra el peronismo había sido muy fuerte, muy expuesto, muy leal, y los peronistas no lo iban a votar. Y no era posible, ni en el 60, y me parece que ahora tampoco, ganar una elección sin la participación de algún sector del peronismo. Por eso elige a Arturo Illia, una extraordinaria figura que había sido electo gobernador de Córdoba, también en elecciones que fueron anuladas. Entonces Arturo Illia es el presidente de la nación. Y después viene el golpe del 66, que derroca a Arturo Illia, que es cuando Balbín dice nunca más un golpe militar, y entonces se pone a trabajar en lo que él llamó la Unión Nacional, que ya tenía un antecedente en el año 60 en la Asamblea de la Civilidad, donde se hace una convocatoria amplia a todos los sectores con una participación secundaria del peronismo. Pero en el 66 ya Balbín se aboca definitivamente a concretar la Unión Nacional
y entonces en la década del 70 se conforma lo que se llamó la Hora del Pueblo, que es la antesala o el paso previo al abrazo que Balbín tiene con el general Perón en noviembre del 72, cuando el general Perón regresa a la Argentina. Y yo dije lo de aquella detención y aquella cárcel de Balbín del año 49 para poder entender lo que fue el abrazo Perón-Balbín, porque Perón vino con el ánimo de unir a los argentinos y Balbín entendió eso, se pusieron de acuerdo, se abrazaron y participaron en un gobierno en el 73 que lamentablemente las circunstancias, la edad avanzada de ambos, la muerte del general Perón no obtuvo los frutos que debió haber tenido ese pensamiento político y ese accionar político. Mira, Rafael, yo lo conocí en el 81, en el despacho del hermano de don Armando, y la verdad que encontré una predisposición a buscarle el entendimiento nacional. Yo estaba preocupado porque tenía 30 años, ir a verlo a don Ricardo me parecía hasta una falta de respeto, ¿no? Y bueno, y encontré un hombre que entendió, que dijo, tenemos que hacer esto, y bueno, salí muy contento y muy feliz de la postura que había adoptado. Esto te digo porque, y después cuando me entero de su enfermedad, fui a La Plata unos días antes de su fallecimiento. Me impresionó muy gratamente la actitud que asumió de buscar lo que vos, que yo queremos, que es que los argentinos nos entendamos más y que busquemos la unión nacional, como decís. Yo hablo de entendimiento a veces, pero es eso lo que perseguimos, me parece. Balbín hablaba siempre de la unión, a diferencia de la unidad. Es porque claro. la unión significa el entendimiento, el acuerdo entre los que piensan distinto, y la unidad es entre aquellos que tienen un pensamiento similar o parecido. Yo también tuve, la verdad que es una de las cosas que me honran y de las que me representa uno de mis mayores orgullos, haber tratado al doctor Balbín, haber viajado con él, haber gozado de su afecto y de su amistad, haber compartido más de una tribuna. El doctor Balbín fue un orador espectacular, aquellos oradores que conmovían con sus palabras, que emocionaban a las multitudes en aquella época, pero que también cuando vos leés los discursos encontrás la profundidad de sus palabras y su sabiduría. Cuando Balbín despide al general Perón, que es tal vez por haber abarcado a todo el país en ese momento, uno de los momentos de mayor popularidad, por decirlo de alguna manera, de Balbín, él en el discurso dice, este viejo adversario despide a un amigo. Que viene a despedir a un amigo. Pero dice 3 o 4 cosas que son el fundamento de por qué es un amigo. Primero dice, vengo en nombre de mis viejas, no sería leal si no dijera que vengo en nombre de mis viejas luchas. Y ahí dice que esas viejas luchas son las que la llevaron a tener la confianza del presidente Perón. Porque sabía Perón que Balbín no venía a obtener ninguna ventaja ni ningún privilegio personal ni para su partido. Venía con una misión patriótica y con un desinterés propio de los patriotas. Por eso se entendieron, por eso se pusieron de acuerdo. Alguna vez a Balbín le preguntaron, ¿pero usted cómo fue a abrazarse con Perón? Que Perón lo metió preso, que Perón le pidió su desafuero. Y Balbín dijo, y yo también le decía cada cosa a Perón, como diciendo, las cosas pasan porque tienen que pasar y hay que deponer determinadas actitudes de enfrentamiento para posibilitar el entendimiento, Pocho. Porque Mirá, si vos Rafael, y yo... estoy de acuerdo. Seguí por Dios. Porque si vos y yo queremos llegar a un acuerdo para cualquier cosa, tenemos ideas diferentes y nos sentamos en una mesa, cada uno va a tener que ceder algo. Porque si no cedemos algo cada uno, no es un acuerdo, sino una imposición. Exactamente.
y yo creo que lo que hace falta en el país ahora y siempre son menos imposiciones y más acuerdos. Yo creo que todos los sectores de la vida nacional, todos, sin excepción, tienen aportes para hacer. Todos los partidos, todas las ideas tienen aportes para hacer y hay que tomarlas todas, no hay que descalificar a nadie. Si no, lo vamos a construir un país importante como el que estamos llamados a hacer. Los grandes países del mundo se construyen sobre la base de acuerdos. Todas las sociedades tienen diferencias de raza, de religión, de credo, de lo que se te ocurra. Así Pero es. hay que tratar de minimizar las diferencias y fortalecer las coincidencias para que el país pueda crecer. Mira, querido Rafael, vos sos un hombre que militó siempre en el radicalismo. Ahora sos delegado al Comité Nacional y también Así estás en es. otra función, ¿no? Sí, integro la mesa grande del Comité Nacional. Es la mesa grande del Comité Nacional. Yo soy autonomista, pero vos y yo, si nos ponemos a analizar los temas del país con espíritu constructivo, sin duda alguna que el diálogo y el acuerdo, esa palabra que alguna vez se miró mal, pero que ahora es una palabra fundamental para entendernos los argentinos, eh, creo que llegamos a un acuerdo. Con vos no podemos pretender la unanimidad, pero estamos en lo esencial totalmente de acuerdo. Mira, Pocho, en la Argentina hay algunas palabras que han sido descalificadas por el uso o por la tergiversación. Algunas el acuerdo, otras ¿Sí? el pacto. Nosotros Exacto. alguna vez hemos conversado con respecto a la reforma del 94, que yo voté en contra en el recinto, a pesar de que mi partido formaba parte de lo que se llamó el Pacto de Olivos. Sí. Y hay algunos puntos de ahí que los hemos conversado, pero que no vienen al caso, como colegio electoral, la reelección. Pero no importa eso. Lo que yo reivindico del 94 es el pacto, porque los entendimientos políticos son fundamentales. Nosotros vivimos en una democracia de candidatos, no en una democracia de partidos. Pero esos Total. candidatos tienen que hacer política, porque si no hacen política no le van a resolver los problemas a la gente. Los problemas de la gente no los resuelve la pantalla de televisión, ni la farándula, ni Y la ciencia, ni los resuelve la política. Por eso mi mensaje, ahora que ya estoy un poco más viejo, bastante, está bien. este, O guarden un nuevito. mi mensaje a los más jóvenes es que se involucren, que se comprometan, porque es solamente a través, que lo hagan en el partido que quieran, si lo hacen en el radicalismo mucho mejor desde mi punto de vista, pero que lo hagan en el partido que quieran, No me haga porque la publicidad política en es la que contra le va a mía. resolver los problemas a la gente, es la política la que va a ordenar la forma de la convivencia de la sociedad, donde se respeten las minorías, donde no haya imposiciones, donde cada uno tenga su lugar, y así vamos a poder crecer. Si no, nos vamos a pelear toda la vida y se nos va la vida en peleas que cuando uno las mira, transcurrido el tiempo, Rafa, dice, y en esto perdíamos tiempo. comparto eso porque yo siempre estoy diciendo acá que seguimos peleando por el pasado cuando tenemos que pensar en el futuro. Y estoy de acuerdo con lo que vos decís. Nosotros en Corrientes tuvimos un pacto con Autonomista Liberal que duró, creo que el 2000, no, de 1961 al 2003, que por diversas circunstancias se rompió. Pero a mí me tocó, ahí fue el que ganaba, asumía, el que perdía, ayudaba, que lo decía también Malvin. Por supuesto. Nosotros en el 83, que fuimos gobierno de los autonomistas, pero vicegobernador liberal, fue la alternancia. Ahí no había posibilidad de reelección, había un compromiso de honor que era diversas circunstancias después se desvirtuó un poco esta cuestión. Pero lo que yo te digo es que cuando el pacto funcionó, lo hicimos conjuntamente y fue un éxito. Yo creo que de alguna manera lo que vos estás manifestando es lo que habría que hacer a nivel nacional.
Y yo estuve también en contra de que se habilite la reforma del 94, pero al final terminé, como sacamos 5 sobre 9, terminé votándola. Después de plantear un amparo para que los 13 puntos no se estén allí indisolublemente unidos. Tuvimos fallo a favor y después fue a la corte donde perdimos, pero nos defendió don Carlos Fay. Ahí justamente estás tocando el punto en el que no coincidimos. Nosotros estábamos en contra de la reforma, pero dentro de la reforma a favor del núcleo de coincidencias básicas, que era la garantía de que... No, pero sí. bueno, no importa. Lo que queremos reivindicar en esta conversación, y yo lo hago en forma permanente, son los entendimientos, acuerdos y pactos políticos, porque eso es lo que lleva al progreso de una sociedad, porque eso obliga a cada sector a de poner algún cachito de su posición para que el otro pueda entender. Mirá, yo creo que también los políticos tenemos un poco de culpa, a veces por el excesivo narcisismo o por creernos dueños de la verdad, y nunca tenemos que creernos dueños de la verdad. Uno a lo mejor incurrió también en otro error de no saber escuchar. Y yo creo que tenemos que saber escuchar. Pero sobre todo creo que tenemos que hacer prevalecer la libertad, lo que vos decís, la búsqueda de coincidencias. Yo sé que vos en la Cámara de Diputados, cuando te tocó presidirla, me cuentan legisladores que estuvieron representando a su provincia, entonces te manejaste con este criterio. Por eso tengo un profundo respeto por tu trayectoria, por tu persona. Y bueno, creo que nuestra obligación es pensar en el futuro, en el mediano a largo plazo. Yo decía el otro día, y con esto dejo que vos continúes en 2 minutos que te quedan, que pensemos en la Argentina del 2030, del 2040, para que la juventud asuma. No vamos a estar nosotros seguramente, o yo personalmente no, pero creo que nuestra obligación... No sé, Pocho, yo te tengo fe. Con espíritu constructivo en beneficio de los 45 millones de compatriotas. Pocho... Dejo 2 minutos para gracias, que vos... Gracias. No, coincido absolutamente, te agradezco todos tus conceptos. Yo solamente agregaría una cuestión que está íntimamente relacionada con la libertad y que es la paz. Es imprescindible la paz de los argentinos para poder construir la libertad, para que haya justicia social, para que haya entendimiento, para que todos poco a poco podamos vivir mejor. Yo soy optimista por naturaleza, creo que todos estos conceptos que nosotros vertimos, todas estas ideas que por momentos parecen sueños, se van a concretar. Yo creo en una juventud pujante que se va a entender a su manera, con sus nuevas formas, que a veces a nosotros nos cuesta entender, pero ellos se van a entender y van a construir seguramente una sociedad mejor que la nuestra. Así que, Pocho, una vez más te agradezco todas tus atenciones y también esta oportunidad de poder expresarme y conversar contigo. Mirá, Rafael, te agradezco yo infinitamente. Esto queda, cuando ustedes quieran, el homenaje a don Ricardo, que se merece. Estamos a tu disposición, a disposición de los que trabajan en esto, que te acompañan en esto. Un abrazo grande, Rafael, querido. Gracias, Pocho, a tus órdenes. Un gusto haber conversado contigo. Ay, para mí también, un gran gusto. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen.
Desde 1920, construyendo el país. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Le agradezco mucho a mi querido amigo Rafael Pascual, un argentino que lucha y trabaja para beneficio de todos los conciudadanos, sin fijarse de qué partido, en qué partido milita. Yo recojo de sus manifestaciones su afán y su espíritu. Está en la mesa grande de la Unión Cívica Radical, que podemos coincidir, que podemos discrepar. Muchas veces he dicho, y lo reitero ahora, que la discrepancia enriquece y que la obsecuencia perjudica. Y lo otro que digo es fundamental que interpretemos que puede, él dijo que el doctor Balbín usaba la palabra unión en lugar de unidad. Y yo agrego que también me parece oportuno la palabra entendimiento. Creo que ha llegado la hora de que la gente, la ciudadanía, crea en la dirigencia, no solamente la dirigencia política, sino en toda la dirigencia, y que se realicen las reformas que el país está requiriendo, con espíritu de modernidad, con todo lo que significa el mundo actual y sobre todo pensando en las futuras generaciones. ¿Qué es lo que hacen los estadistas? Toman medidas y esas medidas producen las consecuencias que están buscando. Y además, decir una cosa que es fundamental: sin ocupar funciones públicas o ocupando, creo que la tarea es igual, totalmente similar. La obligación que tenemos los ciudadanos es ser protagonistas y luchar por el bienestar general. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.